Bendiciones para todos en esta tarde. Una vez más Dios muestra su favor y su bondad para con cada uno de nosotros, al regalarnos un nuevo momento en el que podemos, a través de este medio, compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que siempre se conectan para recibir la bendición espiritual, el alimento de nuestra alma. Es un privilegio tenerles siempre pendientes de nuestras transmisiones. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura en Proverbios capítulo 9, versículo 1, para basar lo que es nuestra reflexión en esta tarde. La Biblia dice así: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que nos concedes esta tarde, poder a través de este medio reflexionar juntos en tu palabra. Ruego, Señor, que tomes el control de mi vida, que ministres mi ser, que ilumines mis pensamientos y que me uses como un canal de bendición para llevar esta palabra a cada uno de los que están pendientes de nuestra transmisión. Ruego a ti, Padre bueno, que bendigas a cada uno de los que están pendientes, Señor, de la reflexión de tu palabra. Donde quiera que estén, cualquiera que sea su condición, tú puedas hablar, Señor, a sus vidas para edificación de sus almas. A todas las familias que son parte de esta congregación, guárdales, Señor, cada día en el hueco de tu mano y ministrales, dándoles siempre, Señor, la fortaleza para ir hacia adelante. Gracias, Dios, te damos en Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a quienes se siguen conectando. Es una bendición estar siempre pendientes de la palabra del Señor. Esta tarde quiero reflexionar bajo este pensamiento: las columnas de una familia victoriosa. Bajo ese pensamiento vamos a basar nuestra reflexión. Cada uno de nosotros estamos edificando. Cada día que pasa nosotros vamos construyendo y vamos forjando precisamente nuestra propia familia. El versículo que hemos tomado para poder basar esta reflexión nos habla de las 7 columnas que la sabiduría labró para poder edificar su casa. Y nosotros vamos a tomar esto como una referencia para poder conocer por medio de la palabra de Dios cuáles son esas columnas que sostienen a una familia para que pueda ser una familia victoriosa. Pero antes que nada nosotros necesitamos definir qué es una familia en victoria. Una familia en victoria no es aquella que tiene dinero, sino que es una familia que puede tener victoria ante cualquier situación que se enfrente con la ayuda de Dios. Así que tenemos que comprender que cada uno de nosotros, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, nos vamos convirtiendo en arquitectos de nuestra propia familia. O sea que en nuestras manos está el poder construir una familia victoriosa o también una familia que experimente lo contrario. Porque somos arquitectos o demoledores. Podemos diseñar o podemos destruir lo que tanto, ¿verdad?, ha costado edificar en Cristo y que Él nos ha ayudado. Por eso, en la palabra del Señor, nosotros vamos a ver cuáles son esas columnas que deben sostener nuestra vida para que podamos tener una familia victoriosa. La primera de esas columnas es el temor a Dios. Si usted busca conmigo en la Escritura,
siempre ahí en el capítulo 9, en el versículo 10 de Proverbios, la Biblia nos dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, según los conocedores acerca de lo que son las 7 columnas que se habla en la Escritura, se refiere al tipo de construcción que se usaba en los tiempos antiguos, específicamente en el tiempo de Salomón, con 6 columnas laterales y una columna principal al centro, que era la que le daba seguridad a la edificación. Entonces, vayamos notando nosotros y partamos de esa explicación para entender que el temor al Señor se convierte en la columna principal que ha de sostener toda la edificación de nuestra familia, si es que nosotros queremos que nuestra familia sea victoriosa. Porque el texto nos está diciendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La columna central de nuestra familia tiene que ser el temor a Dios. Porque el temor a Dios es el que nos guarda a nosotros de hablar cosas que no debemos de hablar, de hacer cosas que no debemos de hacer, sino a estar consciente de que arriba hay alguien que está divisando cada una de nuestras acciones, que está supervisando nuestro comportamiento. Por tanto, al hablar del temor de Dios, no hacemos referencia a mantener quizá el cuidado de que una persona nos vaya a escuchar, sino el hacer lo que a nuestro Dios le agrada. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos de temor a Dios, hablamos no de miedo, sino de un respeto, sino de una reverencia que merece nuestro Dios y que nos va enseñando a través de su palabra qué es lo que debemos de hacer. Ahora, cuando nosotros analizamos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y específicamente en nuestro país, nos damos cuenta de que hay violencia, y esa violencia precisamente es como producto de la falta de sabiduría. Y usted dirá: pastor, pero esa violencia no se puede notar. ¿Cómo no? Yo le voy a decir algo. Preste atención usted a las palabras. Va a dar cuenta que en los medios de comunicación hay mucha violencia verbal, hay un conflicto de intereses, y precisamente todo esto sucede porque no se tiene el temor del Señor. Al no tener el temor de Dios, entonces cada quien va velando por sus propios intereses, sin importarle en lo mucho o en lo poco que pueda afectar a otra persona. Ahora, pero no solamente hay violencia, la cual se puede ver a través de los medios, que es una violencia verbal, sino que a veces dentro de los mismos hogares está esa violencia. Hay gritos, hay regaños, hay cuantas cosas. Y yo no estoy diciendo que nosotros no debemos educar a nuestros hijos, claro que sí. Pero déjeme decirle que los gritos no ayudan a la formación de una buena persona, ni mucho menos, óigase bien, a formar un concepto adecuado que deben de tener las personas acerca de nosotros. Todas las cosas deben de hacerse como enseña la palabra del Señor, y por eso nos está diciendo que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, se aprenden muchas cosas, pero no se nos debe, fíjese bien, olvidar a nosotros, enseñarle a nuestros hijos que cada día que nosotros vivimos, Dios está presente en nuestro hogar. Y usted que me está escuchando, yo le pregunto, ¿cómo se comporta usted cuando hay alguien invitado en su casa? ¿Verdad que usted se comporta bien? ¿Y por qué lo hace?
porque usted sabe que hay una persona que está en su hogar, pero que no habita ahí. Y usted quiere que esa persona tenga un buen concepto de usted y de su familia. Ahora, déjeme decirle que todos los días nosotros tenemos a Jesús como nuestro invitado de honor en los hogares. Entonces, eso nos debe de llevar a nosotros a poder reflexionar en lo que es nuestra conducta, la forma como nos expresamos, saber que tenemos un invitado de honor al cual nosotros debemos de exaltar. Nosotros muchas veces nos preocupamos, las madres de familia, para que sus hijas aprendan a cocinar. Se preocupan porque aprendan a planchar, pero fíjese bien, rara vez les enseñamos aquellas cosas que son básicas y que precisamente no se aplican en el hogar sino fuera de ese contexto. Rara vez la madre toma tiempo para poder instruir, para poder orientar a su hija acerca de lo que es la sexualidad. Porque pensamos de que ese es un tema que no nos compete a nosotros. Ahora bien, si nosotros no lo hacemos, téngalo por seguro que en otro lugar se lo van a enseñar. Y se lo van a enseñar de una manera distorsionada. Nosotros como padres deberíamos de hacerlo. Pero a veces creemos que no, que ese es un tema que a nosotros no nos compete, que qué van a pensar nuestros hijos. Pues es mejor que se los enseñemos nosotros a que se los enseñe otra persona que no tiene temor del Señor. Ahora, estamos hablando de que el temor a Dios es algo integral. Algo que precisamente debe de ser complementado. Cometemos el error de enseñarles a nuestros hijos a cómo cuidarse. Muchas veces personas no los vayan a ver haciendo esto o aquello, pero no les enseñamos que a quien se debe de temer y de quien nos debemos de cuidar todos los días es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual sabemos que su presencia llena toda la tierra y que sus ojos están atentos a cada una de nuestras acciones. Entonces, por eso es bien importante el temor al Señor. Si en nuestra familia el centro fuese el respeto a Dios, entonces, óigame, los esposos no caerían en adulterio. No se usaría la violencia dentro del hogar, ni esposa contra esposo, ni esposo contra esposa, ni contra los hijos. Los hijos no retarían la autoridad de los padres como a veces la retan. Si el centro de nuestra familia fuese el respeto hacia nuestro Señor. Pero alguien podrá decir, bueno, pero eso debía haberlo aprendido al principio cuando iba a formar mi familia. No, permítame decirle que mientras el ser humano vive, tiene la oportunidad de enmendar aquellos errores que ha cometido. O sea, el conocimiento a Dios es integral. Nosotros a veces vemos un comportamiento dentro de la casa del Señor, otro comportamiento en la escuela, otro comportamiento en la casa. O sea, como si tuviéramos diferentes personalidades. O como si nos vamos adaptando para tratar de agradar a X o Y determinada persona. Pero lo que en realidad debe de preocuparnos es agradar al Señor. Tenemos que enseñar a nuestra familia el temor a Dios, el respeto a Dios y sobre todo el amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces la primera columna de una familia victoriosa es el temor al Señor. Segunda columna de una familia victoriosa es la inteligencia. El mismo texto nos está mencionando y dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero mejor, volvamos un poco atrás, siempre en este libro de Proverbios, en el capítulo 2. Capítulo 2 de Proverbios y el versículo es 3.
vamos a leer a ver qué nos dice. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, según la palabra del Señor, cada uno de nosotros que ya perseveramos, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, estamos capacitados para actuar con una inteligencia no natural, sino con una inteligencia espiritual, no una inteligencia carnal ni mundana, pues la inteligencia del creyente parece locura para el inconverso. En realidad es inteligencia para Dios. Y permítame ponerle un ejemplo. Si una persona, independientemente de quién sea, busca tener pleito con usted y usted es una persona inteligente, sencillamente se va a quedar callado. ¿Por qué? Permítame decirle que para pelear siempre se necesitan dos. O sea, inteligente es callar. Y alguien busca siempre la manera de cómo poder justificar y decir, bueno, pero si es que yo estaba tranquilo, el que vino buscando fue él. Pero óigame, nos está enseñando la palabra del Señor que si nosotros clamamos a la inteligencia, que si permitimos que la prudencia se pueda escuchar, y si nosotros escudriñamos eso como a tesoro, vamos a entender el temor de Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Entonces, mire qué importante, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, nosotros los hijos de Dios debemos de caracterizarnos por ser personas inteligentes. La esposa cristiana, fíjese bien, estamos hablando dentro del matrimonio cristiano, a veces para la gente que no tiene el temor de Dios, puede parecer, ¿verdad?, que ella es demasiado inocente, que todo se cree. Pero sabe, esa mujer cristiana que en algún momento ha soportado los arrebatos de ira de su esposo, esa mujer es la que se ha convertido en el ejemplo y han pasado 25 años y todavía sigue casada. Pero la inteligente según el mundo, que es la que no se deja, que es la que no se somete, que es la que nadie la manda, es la que va probando con uno aquí, con otro allá y con otro allá y sigue el número creciendo. ¿Por qué? Porque según es inteligente, pero conforme a los parámetros de este mundo. Pero la que es inteligente conforme a la voluntad de Dios ha preferido soportar quizás por un momento, pero seguir estable, seguir una vida ejemplar, sin escándalo, sin maltrato, perdonando, atendiendo y obrando de una forma inteligente. Ahora, el joven inteligente dentro de la iglesia del Señor soporta con paciencia los problemas del hogar para aprovechar las oportunidades que Dios le va a dar o le va a presentar en la vida. O sea, todo joven que me está escuchando en esta tarde debe de ser inteligente. A veces los padres parecen ser fuertes porque en sus consejos no concuerdan con el ideal del joven. Pero sabe, mi estimado joven, mi estimado hermano y hermana, el padre muchas veces orienta porque ya pasó por esa situación y como buen padre o buena madre no quiere que sus hijos cometan el mismo error. Por eso, el joven tiene que ser inteligente. Quizás sus padres hasta cierto punto por momentos se vuelven insoportables. Pero el que huye de la casa pierde. Pero el que es inteligente a pesar de los regaños se queda, se prepara secularmente hablando para poder triunfar por sus propios medios. Pero no solamente eso, sino que permite que la presencia de Dios llene su corazón y tener un lugar de refugio cuando hay necesidad.
¿Sabe? Muchas veces los amigos dan consejos equivocados y dicen, no, estás perdiendo tu tiempo, te vas a quedar a vestir santo. Pero alguien dijo que es mejor vestir santos que estar desvistiendo borrachos. Ahora, usted sacará sus propias conclusiones, usted tomará sus propias decisiones. Yo solamente estoy basando esta reflexión en lo que enseña la palabra del Señor y lo que he visto a través de los años. La experiencia misma nos va enseñando. El esposo inteligente comprende las palabras de su esposa, porque ¿sabía usted, mi estimado hermano, que a veces las esposas dicen mucho sin decir nada? Y usted podrá decir, eso es una paradoja, pero es una realidad. El esposo inteligente comprende las palabras que la esposa no dice, porque sabe que precisamente es mejor llevar la paz dentro del hogar. De repente la esposa dice, y vas a hacer esto. El esposo inteligente entiende que le está diciendo, no deberías de hacerlo. Entonces, ese es el lenguaje en que los hombres, las mujeres y los jóvenes inteligentes deben de tener. O sea, el proverbio, ¿verdad?, dice que el vivo a señas y el otro, pues a palos. ¿De cuáles quiere ser usted? Estamos hablando de que las familias victoriosas, aparte del temor de Dios, también tienen la inteligencia. Pero hay una tercera columna y esa es la prudencia. En el versículo 3 del capítulo 12 menciona esa palabra y dice, y a la prudencia dieres tu voz. Cuando nosotros hablamos de prudencia, estamos hablando de la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una vez habiendo discernido y habiendo distinguido entre lo que es bueno y lo que es malo, tomar la decisión de qué es lo que nosotros queremos seguir. La familia prudente, fíjese bien, dentro del aspecto de la economía, evita gastos innecesarios. ¿Sabía usted que en nuestras familias a veces hay cosas que no son tan necesarias? Entonces, la familia que está usando la prudencia dentro de la economía evita gastos innecesarios. No gasta tampoco lo que no tiene. Porque ¿sabía usted que hay personas que para vivir una vida de apariencia se endeudan? Y después esas deudas van generando grandes problemas, grandes consecuencias, porque ya se trabaja no solamente para subsistir, sino también para ir cubriendo ese vacío, para ir pagando la deuda. Por eso es importante que nosotros reflexionemos. La familia que practica la prudencia hace comprender a todos sus miembros que para gastar hay que tener, porque no se puede gastar lo que no tenemos. Eso se llama prudencia. Con los hijos, la familia prudente va restringiendo los horarios acerca de, o sea, que no permite que estén fuera de casa en horarios que no deben de estar. Mire, a veces nosotros los padres somos confiados. A veces nos creemos, ¿verdad?, de que ya nuestros hijos tienen el conocimiento, que ya saben cuidarse y no le prestamos mucha atención. Pero sabe, a veces eso es imprudencia. La familia prudente restringe los horarios de sus hijos y no permite que lleguen a su casa personas que pueden dañarlos. Porque si usted es una persona que está atento a las noticias que se comparten, la mayoría de personas que aparecen como violadores en algún momento son ese tipo de personas que han sido muy allegados a la familia, que la familia les ha dado confianza, pero que al final han terminado haciendo algo que no debían hacer. Cuidado de los hijos.
O sea, no permitir que a nuestro hogar lleguen personas que pueden dañarlo. La prudencia nos ayuda a nosotros a pensar antes de hablar. O sea, el problema a veces de los seres humanos es que hablamos sin pensar qué es lo que vamos a decir. Y después de que hablamos, comenzamos a pensar y decimos, ¿qué fue lo que dije? Pero lo cierto es que la prudencia nos ayuda a nosotros a pensar primero antes de hablar. Nos permite ver más allá del momento en el que estamos viviendo para poder actuar con sabiduría. O sea, prudencia. Mire, a veces cuando las familias están en problemas, es fácil ser imprudente y involucrarse uno en esto. ¿Por qué? Porque fíjese bien, a veces el particular puede llegar con la intención de contribuir y sin saber cuál es el motivo, sin saber cuál es la causa, pero resultará que ellos como familia terminarán resolviendo su problema y usted va a quedar como enemigo. Entonces, por eso los hijos de Dios tenemos que ser prudentes. O sea, no solamente inteligentes, sino también prudentes. Una cuarta columna que tiene la familia victoriosa, esa es la justicia. Y para ello veamos un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 22 de Jeremías, el versículo es 13. Jeremías capítulo 22, versículo 13, dice la palabra del Señor así: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de berbellón. O sea, nos está hablando de que la familia victoriosa es aquella que practica la justicia. Hay dos palabras claves dentro de ese versículo que nosotros acabamos de leer y que debe de estar dentro de la familia cristiana, que son la justicia y la equidad. O sea, se resume en una palabra sola y eso es igualdad. Cuando nosotros estamos hablando de justicia, estamos hablando que tanto para el padre como para la madre, los hijos deben de tener el mismo valor. ¿Sabía usted que como padres a veces somos los encargados de generar problemas dentro de nuestros propios hijos? ¿Por qué? Porque a uno atendemos más y al otro atendemos menos. A este vemos con más buenos ojos y al otro no con tan buenos ojos. Y eso va creando una rivalidad entre ellos. Y algunos de los que están al otro lado de esta pantalla dirán amén, así es. ¿Por qué? Porque quizás les tocó vivir esa experiencia de ser los mimados o de ser los que fueron tenidos en poco. O sea, y nosotros al leer la Escritura también encontramos esa situación. Por eso, fíjese bien, la justicia y la equidad debe de estar dentro de la familia. Así como vale el primer hijo, también vale el último y también el intermedio. Para usted todos deben de tener el mismo valor, porque ambos son sus hijos. Pero resulta que a veces, ¿verdad? Uno es el hijo preferido de la madre y el otro es el hijo preferido del padre. Ahí vamos generando la situación. Pero la familia victoriosa es aquella que aplica la justicia y la equidad. Cuando hemos decidido unir nuestra vida con otra persona que tiene hijos de otro padre o de otra madre, tenemos que saber qué importante es que esta persona esté consciente de esa realidad. Porque un hombre que por alguna razón en su vida pasada convivió con otra mujer y procreó hijo con ella,
el hecho de que no habite con ella siempre tendrá la responsabilidad de sustentar a esos hijos. Porque si bien es cierto, la fulana dejó de ser su esposa, pero ellos siempre serán sus hijos. Y el padre responsable debe de responder. Ahora, cuando no hay esa equidad, cuando no hay, ¿verdad?, ese conocimiento, entonces eso va generando problemas dentro del matrimonio, eso va generando dificultades. Por eso es bueno saber las cosas bien a tiempo. Toda esposa que está en esta condición debe saber que precisamente ese hombre tiene una responsabilidad y que precisamente, pues prácticamente serán dos familias las que tendrá que estar atendiendo. Ahora, si alguien dice para estar en eso, no, pues justo a tiempo, abra los ojos cuando todavía se pueden enmendar esas situaciones. Porque dentro de la palabra del Señor, para tener una familia victoriosa, debe de estar una quinta columna de una familia victoriosa es el ejemplo. Y vamos a ir otra vez al libro de Proverbios, al cual nos da mucha enseñanza acerca de esto, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. El buen ejemplo que un padre o una madre pueda dar a sus hijos va a producir buenos ciudadanos de esta patria llamada El Salvador. O sea, en otras palabras, esos hijos van a ser dichosos porque habrán aprendido lo bueno de sus padres. El mal ejemplo que los padres puedan brindar a sus hijos los van a hacer infelices porque van a aprender a hacer lo malo. Ahora la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros puede responder. ¿De qué imágenes estamos llenando su mente y su corazón? Hace unos días hacíamos una broma con mi hijo menor, con Jonathan. Él apenas tiene ya cerca de los 6 años. Dentro de los atrios entraron precisamente 2 gatitos. Y yo le digo, estaban los gatos dentro de la iglesia, que yo los iba a cazar. En su inocencia me dice, no papi, ellos no se pueden casar. Y le digo yo, ¿por qué? Porque ellos pelean, me dice, los que se casan no pelean. Es un niño de menor de 6 años. ¿Dónde cree usted que aprendió eso? Que los matrimonios o los que se casan no pelean. Lo aprendió dentro del hogar. O sea que nosotros nos vamos convirtiendo en un ejemplo. ¿De qué está llenando la mente y el corazón de sus hijos? Preguntémonos esta tarde, ¿le gustaría a usted que sus hijos vivan de la misma manera que usted vive? Yo no lo sé, usted sí lo sabe, pero a mí en lo personal, en lo particular, que mis hijos sigan mi ejemplo, que ellos vivan como mi esposa y yo vivimos. O sea, ¿qué tipo de esposas serán nuestras hijas con el ejemplo que les está dando su mamá? ¿Verdad que es interesante reflexionar sobre esto? ¿Qué tipo de esposa ellas van a ser? ¿O qué tipo de esposo estamos forjando con el ejemplo a nuestros hijos? Con el ejemplo que nosotros les estamos dando, ¿será que les estamos dando un buen ejemplo o será que les estamos dando un mal ejemplo? Muchos de nosotros pensamos que nuestros hijos no se fijan, que nuestros hijos no comprenden, que a nuestros hijos no les afecta nuestro comportamiento, pero eso no es verdad. Los frutos no los vamos a ver ahora, los frutos los vamos a ver después. Así que fíjese bien, por eso es importante, y lo vimos al principio, que el temor a Dios debe ser como la columna principal que es una familia victoriosa.
Una sexta columna que quiero mencionar, eso es la disciplina. La disciplina dentro del hogar es muy importante. ¿Por qué? Si en una familia no hay disciplina, si en una familia no hay corrección, cada uno hará lo que le dé la gana y eso será un alboroto dentro del hogar, sobre todo si los miembros de la familia son varios. Cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de los jueces, hablamos de algo más amplio, de una nación. Se repite en varias oportunidades que en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, vivían en total anarquía. Dentro de la familia, si no hay disciplina, entonces hay anarquía. Y en la anarquía cada quien hace como bien le parece y eso hace un desorden dentro de lo que es el hogar. Pero cuando nosotros vemos el diseño original de Dios, aparece el esposo como la cabeza. O sea, el que debe de ir proveyendo de los lineamientos correctos, el que debe de ir conduciendo a la familia por el buen camino, y de eso hablábamos el día viernes, acerca de la cabeza que las familias necesitan. O sea, quien vive en nuestro hogar debe de someterse a la disciplina que hay dentro del hogar. No interesa si tiene 20 años, si tiene 22 años, si tiene 25 años, pero si está viviendo bajo nuestro techo, debe de someterse a la disciplina que hay dentro del hogar. Cuando ya establezcan su propia familia, pues también establecerán sus propias normas. Pero mientras están conviviendo nuestros hijos con nosotros, deben de someterse a la disciplina, aunque ya sean precisamente personas adultas. ¿Por qué? Esa es una parte muy importante también de una familia en victoria. Y la última columna que quiero mencionar es la armonía. El Salmo 133, versículo 1, que es un salmo muy conocido, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía es una base fundamental y si usted se fija, van como en un orden lógico cada una de las columnas que he mencionado. No hay mayor alegría que vivir en un hogar donde quizá puede faltar lo material, pero no falta la armonía. Donde quizá no hayan riquezas o no hayan abundancia, pero hay paz, hay unidad, hay sincero afecto, hay amor verdadero. O sea, ese es un gran tesoro. Por eso yo dije en la definición que una familia victoriosa no es la que tiene dinero, sino aquella que ha aprendido a vivir bajo la dirección, bajo el temor del Señor. Porque en esa familia hay unidad, hay paz, hay justicia, hay comprensión, hay prudencia. O sea, todos esos elementos que forman parte de una vida victoriosa. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una familia es que todos se vean como lo que son, como hermanos. O sea, que puedan verse como necesarios dentro del núcleo familiar, porque así se disfruta verdaderamente la vida. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo, si nosotros ponemos en práctica estos 7 elementos que yo he mencionado, sin lugar a dudas nosotros vamos a tener una familia diferente, una familia que viva en victoria. Una familia en la que se pueda disfrutar ese ambiente agradable, el cual lo produce el temor a Dios, la inteligencia, la prudencia, la justicia, el buen ejemplo, la disciplina y la armonía. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que tú nos has regalado hoy, de poder compartir la reflexión de tu palabra. Gracias, amado Maestro, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú siempre pones una palabra en nuestra boca que sin lugar a dudas bendice, Señor, a otras personas. Te ruego que bendigas a todos
quienes siempre están pendientes, oh Señor, de nuestras transmisiones, quienes se conectan para ser edificados por medio de esta palabra. Donde quiera que estén, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelos, Señor, y ayúdalos para que puedan tener una familia victoriosa, una familia que disfruta de la gracia, del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Un privilegio tenerles siempre en nuestra audiencia. Solamente invitarles el día martes 4:30, si Dios así lo permite. Continuamos siempre aprendiendo de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.